Hola amigos, Jeremasi aquí en un nuevo video de TFL en español. El día de hoy quiero que hablemos de gestión monetaria, así que vamos a esto. Es uno de los temas más importantes a la hora de enfrentar los mercados financieros. Si no es el más importante, podríamos decir que el más importante puede ser la psicología del trading. Y el tema siguiente más importante es el de la gestión monetaria y de la gestión de nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque la psicología es lo que puede hacer que nosotros sesguemos nuestra operativa, y la gestión monetaria y la gestión del riesgo va a ser lo que nos permita crecer consistentemente en el tiempo. Esto no se da todos los días, no es algo fácil de aprender ni fácil de aprender a dominar. El 95% de los traders pierde todo su capital en los primeros 90 días. Esto es fulminante y la gestión monetaria va a ser lo que nos permita la diferencia, va a ser lo que nos permita trascender a esta estadística tan dura y poder generar ingreso consistentemente en nuestra cuenta. Bien. Cuando hablamos de gestión monetaria, hablamos de gestión del riesgo. Tenemos que aprender a definir nuestro propio riesgo a la hora de enfrentar el mercado, de manera que el mercado no se lleve dinero de más cuando tengamos una operación perdedora, de manera que un sobresalto en el mercado no pueda herirnos al punto de quemar nuestra cuenta. ¿Cómo vamos a lograrlo? Con una buena gestión del riesgo, planificada, estudiada, determinada, no simplemente un accidente de qué tamaño de lotaje voy a abrir, no simplemente un accidente de qué objetivo voy a buscar con cada operación, a ver cuánto se mueve el mercado. No. Tenemos que tener estipulado nuestro plan de gestión de riesgo y de gestión monetaria, de manera que nuestro trading pueda avanzar y pueda fluir apropiadamente a favor de nuestra cuenta. Bien. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Podemos hacernos ricos de un día para el otro con los mercados financieros? Y la respuesta es un poco complicada porque el potencial está ahí. El potencial de hacernos ricos con un solo trade está ahí. Déjenme que les cuente una anécdota de un estudiante que tuve hace un tiempo atrás, hace unos, diría yo, unos 2 años y medio para los 3 años atrás, que había heredado un dinero cuando falleció su padre. Bien, había heredado alrededor de $350.000. Bien, el tema es que estaba muy entusiasmado y sin prepararse, sin hacer un estudio de su propia operativa, estaba iniciándose, no tenía experiencia en lo más mínimo este estudiante en los mercados financieros, y la cosa es que decidió por su cuenta incorporar todo el dinero que había heredado de su padre. Había heredado esos $350.000, lo invirtió todo en una cuenta de trading. La cosa es que hizo operaciones, abrió ganadoras, abrió perdedoras, cerró, fue avanzando y en cuestión de una semana, un poco de casualidad, había logrado generar $300.000 adicionales. En una semana había duplicado la cuenta y estaba alrededor de los $650.000 esa cuenta. El potencial en el trading está ahí. No es imposible, no es, ¿cómo decir? No es una fábula, no es una utopía que esto pase, pero la realidad es que él arriesgó demasiado. La cuestión es que terminó esa semana, él estaba extasiado totalmente con sus propios resultados. La cosa es que pasó ese fin de semana, él ya había empezado a hacer números, él estaba totalmente ilusionado con el cambio de vida que iba a significar esto para él. Y la cosa es que al lunes siguiente volvió a abrir su cuenta de trading y él se volvió a los mercados diciendo, bueno, si gané esto en una semana, esta semana tendré que ganar lo mismo o más. La cosa es que siguió sobreapalancando así, de esta manera, la cuenta, siguió operando sin ningún tipo de plan ni de gestión monetaria, ni tampoco un sistema apropiado, y simplemente
Para el martes tenía su cuenta en $50.000 y en ese momento me llama, se junta conmigo, intenta salir de esta situación desesperante. No sabía él cómo iba a enfrentar a su familia, cómo iba a enfrentar a sus hermanos, a su esposa, contándoles la dura situación en la que estaba, de cómo había perdido casi todo el dinero que le había dejado su padre. Y la moraleja de esta historia es que no debemos entrar al mercado sin un plan y sobre todo sin un buen plan de cómo vamos a gestionar nuestro dinero, cómo vamos a gestionar nuestro riesgo, cómo vamos a posicionar nuestros objetivos, cómo vamos a gestionar nuestra cuenta de trading y nuestro dinero para que este no se nos escurra por los dedos, no se nos vaya sin ningún tipo de control. El potencial de hacernos ricos está ahí, pero no debemos ser, negligentes ante la realidad de que por mucho potencial de ganar que podamos tener, también tenemos una gran probabilidad de que el mercado nos juegue una mala pasada y se lleve todo nuestro capital o todo lo que habíamos ganado. Por eso tenemos que tener una buena gestión monetaria. Nuestro trabajo es gestionar el riesgo global de nuestras posiciones para que nuestra cuenta pueda crecer de forma continua y sin sobresaltos. Bien, ese es nuestro trabajo como traders. No estamos aquí trabajando, dedicándole horas de nuestro estudio, horas de nuestro tiempo libre, horas para backtesting, horas para aprender, avanzar, para crecer como traders, horas para entender nuestra propia psicología, para simplemente llegar a fin de año con un 5% de rentabilidad. Para esto sería muchísimo más fácil realmente, hacer una cartera en algunos fondos de inversión que nos brinden 1% por acá, 2% por allá y en total hacer una cartera que nos permita un 5% al año. Es totalmente fácil de lograr, totalmente simple de realizar y no vamos a tener que arriesgar de esta manera desmedida el dinero. Por eso nosotros estamos de este lado, por eso estamos haciendo trading, para obtener mejores resultados que lo que nos puede dar una cartera tradicional y al mismo tiempo para gestionar nosotros mismos cómo vamos a arriesgar nuestro propio capital. El primer objetivo de la gestión del trader sobre su cuenta de trading y sobre su dinero es preservar el capital. Ese es el primer objetivo de nosotros como traders y de nuestra buena gestión monetaria. Ese es el principal, primordial objetivo como traders. Preservar nuestro capital y no perder lo que depositamos en nuestra cuenta y no perder lo que vamos ganando. Bien, ahora el segundo objetivo es conseguir nuestros objetivos calculados. Y deben ser calculados de antemano y deben ser, y acá lo voy a poner en mayúsculas, subrayado y en negrita y no sé, inclinadito, que ya ni me acuerdo cómo se dice, tiene que ser un objetivo modesto. No debemos querer cometer el error de este trader que les estaba contando, que por buscar objetivos elevadísimos perdió todo su capital. Tenemos que moderar nuestras expectativas, moderar nuestra búsqueda de resultados y entender que estamos para el largo plazo. Estamos para obtener resultados en el largo plazo, en cuestión de un año, en cuestión de 6 meses, en el tiempo que nos propongamos como periodo. Pero tenemos que ser modestos y tenemos que calcular apropiadamente nuestros objetivos. No tiene que ser un accidente el resultado y tampoco tiene que ser un accidente nuestro riesgo. Tiene que ser planificado. Y nuestro tercer objetivo es dejarnos fluir con el mercado, seguir nuestro plan y de tanto en tanto, ocasionalmente, agarrar el gran rally y obtener un buen beneficio con un trade que se fue a favor y nosotros lo gestionamos apropiadamente, manteniéndonos dentro de nuestro plan de trading. Bien, podríamos decir que sería como si fuera una cómoda escalera al cielo, sin sobresaltos,
sin tener grandes obstáculos, sin procurar tampoco sobreapalancarnos para obtener grandes montos de resultados que nos puedan arriesgar, que nos puedan comprometer. Una cómoda escalera al cielo se gestiona de esta manera, procurando 40% anual, que quiere decir que debemos tener un 3,33% mensual. Estos objetivos son totalmente alcanzables, vencen por muchísimo a el gran grueso de traders del planeta y también está un poquito por encima de todos los bancos y de las rentabilidades que estos ofrecen. Ahora, semanal y trabajando no las 50-52 semanas que tiene el año, sino trabajando 25 semanas, 40% dividido 25 nos da 1,6% semanal. Un objetivo completamente alcanzable que nos va a diferenciar de todos los traders del mundo, o de la gran mayoría de traders del mundo, procurando objetivos alcanzables. Y cuando alcanzamos ese objetivo, no seguimos operando. O en todo caso, si alcanzamos ese objetivo, dejamos un espacio, una cuenta separada para que nosotros sigamos operando fuera de estos números y de estos cálculos. Pero nuestro plan principal tiene que ser llevado adelante apropiadamente. Si alcanzamos el objetivo que nos estipulamos de 1,6% semanal, dejamos de operar, pasamos a otra cosa, seguimos haciendo backtesting, seguimos operando en demos, seguimos avanzando en nuestra psicología como traders, o nos dedicamos a otra cosa, estamos con nuestra familia, con nuestros seres queridos, nos juntamos con nuestros amigos, hacemos lo que querramos, nos ponemos a jugar a la PlayStation, lo que sea, pero en definitiva alcanzamos el objetivo y pasamos a lo que sigue y dejamos que la semana se cierre en positivo y la semana siguiente encaramos de nuevo nuestro trading según nuestro plan para buscar el 1,6% semanal. Este 1,6% semanal es un porcentaje pequeño, alcanzable, que implica que diariamente tengamos que tener una ganancia de 0,32%. Este porcentaje es un porcentaje totalmente alcanzable en el día a día. Y si vamos a trabajar solamente 25 semanas de 50, tenemos además 50 semanas de margen para recuperar si hemos perdido alguna semana, para recuperar si hemos trastabillado en alguna operación o lo que sea. De esta manera podemos alcanzar grandes resultados y el capital puede fluir hacia nuestra cuenta solamente apegándonos a un buen plan de gestión monetaria. Les recomiendo que calculen en sus propios números, que calculen en su propia cuenta cuánto monto implica estos porcentajes, cuánto es el resultado en monto, en moneda, en divisa, que tienen que obtener para alcanzar el 0,32% diario. ¿Cuánto es el monto que tenemos que ganar diario para alcanzar este objetivo de 0,32%? ¿Cuánto es el monto que debemos ganar semanalmente para alcanzar el 1,6 semanal? ¿Cuánto es el monto que debemos alcanzar mensualmente para alcanzar el 3,33 de cierre mensual? Esos deben ser nuestros objetivos. Esos objetivos no los debemos modificar, debemos apegarnos a ese objetivo y avanzar semana a semana con paciencia. Porque una vez que logremos en un periodo de un año, por ejemplo, el 40%, el capital va a fluir hacia nuestra cuenta. Los inversionistas están buscando traders que sean así de estables. Cuando tengamos esos resultados, el capital va a venir. Y el capital va a venir de una manera tan rápida y tan exponencial que este resultado va a implicar muchísimo monto para nosotros como traders si nos mantenemos rentables. Porque se va a incrementar el tamaño de nuestra cuenta, pero nosotros vamos a buscar el mismo porcentaje.
La operativa va a ser exactamente la misma, solamente que un poquito más escalada en el tamaño del lotaje porque nuestra cuenta nos lo permite. Volvemos a calcular en función del tamaño de nuestra cuenta cuánto sería el 40%, el 3%, el 1.6% y el 0.32% para esta nueva cuenta grande y simplemente seguimos en la misma operativa y seguimos avanzando, generando maravillosos resultados, generando una curva de equity segura sin sobresaltos, con una buena gestión monetaria y sobre todo con paz mental para nosotros como traders. Todo esto nos permite operar con una buena gestión monetaria y eso es lo que les deseo. Bien, de esto quería hablar el día de hoy para que tomáramos un poco de conciencia sobre lo que es la gestión monetaria y cómo aplicarla en nuestra cuenta, cómo aplicarla para nuestros objetivos, cómo aplicarla para nuestra semana, para nuestro día a día. Los invito a que hagan clic en el enlace debajo en la descripción para que conozcan los programas Trifecta, Trifecta Plus y el Camino del Trader que pueden acceder para obtener estrategias apropiadas, robots apropiados para impulsar su cuenta de trading y generar flujo de efectivo constante. Y además, lecciones que los van a ayudar a avanzar tanto en la gestión monetaria como en la psicología del trading, como en la gestión operativa, como en llevar adelante un sistema de trading y muchísimo más. También muchísimas lecciones van a tener al respecto de la operativa con robots y cómo llevar adelante un plan combinado de operativa automática con robots y discrecional manualmente, nosotros tomando operaciones para impulsar nuestra cuenta de trading. Chicos, muchas gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Jeremasi y los veo muy prontito en un próximo video de TFL en español. Chao por ahora.